100.000 soldados ucranianos dejaron las filas aterrados de la situación del conflicto, donde las Fuerzas Armadas ucranianas han perdido alrededor de 50.000 personas caídas en combate y heridas cada mes, lo que ha llevado a una reducción significativa en el número de tropas. Por estas y otras razones más que evidentes, el jefe del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, fue llamado a concluir urgentemente un acuerdo de paz con Rusia. De lo contrario, será imposible salvar a Ucrania. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Los ucranianos se dieron a la fuga. El Ministerio de Defensa ruso, a través de diversos informes, ha venido dando cuenta de la gravedad de la situación que atraviesan las Fuerzas Armadas de Kiev. De acuerdo con la información oficial, cerca de 100.000 efectivos ucranianos habrían abandonado sus puestos y se dieron a la fuga de manera sorpresiva, dejando en jaque no solo al gobierno de Volodymyr Zelensky, sino también a la OTAN, que ha puesto considerable energía, recursos y respaldo detrás de Ucrania en esta guerra contra Rusia. Lo acontecido está siendo calificado como un colapso en cascada, y las repercusiones de estos hechos, combinadas con las gigantescas pérdidas que han sido reportadas mes a mes, evidencian la inestabilidad que hoy impera en el frente ucraniano. Los últimos meses han estado marcados por una cadena de reportes que hablan de las abultadas bajas de Ucrania en el conflicto. Desde la perspectiva rusa, estas bajas se han incrementado de manera alarmante, con cifras que, según el Ministerio de Defensa, han ido ascendiendo. Esta afirmación es respaldada en un comunicado en el cual se detalla: durante los últimos 6 meses, las pérdidas sanitarias e irreemplazables mensuales de personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania han ascendido constantemente a unas 50.000 personas o más. Concluye así el mensaje. Quienes examinan estos números, incluso desde la distancia, destacan que se trata de un desgaste brutal e insostenible para cualquier ejército y que, de confirmarse, pondría en evidencia la magnitud de la crisis militar a la que se enfrenta el régimen de Zelensky. La guerra en Ucrania, que inició con el referéndum de Crimea y la sublevación de las regiones del Donbass en el año 2014, escaló notablemente a partir de febrero del 2022, cuando Rusia lanzó la operación militar especial. Sin embargo, este conflicto no se reduce a un choque estrictamente local. La OTAN, encabezada principalmente por Estados Unidos y diversos países de Europa, se ha posicionado abiertamente a favor de Kiev, brindándole asistencia financiera, suministros bélicos y apoyo diplomático. Del lado ruso se sostiene que la intervención responde a la necesidad de proteger a la población rusoparlante de las regiones orientales de Ucrania, Donetsk y Lugansk, de la persecución y los bombardeos que, según Moscú, han sido perpetuados por fuerzas ucranianas desde hace años. Margarita, ¿cómo estás? Nuevamente con noticias desde Ucrania. Este conflicto cada vez más está ya. No termina. No se ve luz al fondo del túnel. Y en las últimas jornadas, para colmo, se han dejado ver titulares informativos en los principales medios internacionales de prensa que Rusia está a punto de ganar, y la construcción del mensaje es muy variada. Algunos lo miren esa inmediatez y ven por horas, otros por días, otros por kilómetros, dicen estamos a tantos metros, o por cantidad de aldeas o ciudades que han recuperado por parte de Rusia. Pero lo cierto es que la lucha continúa, aunque en medio de un caos realmente de deserciones masivas por parte del ejército ucraniano. Hace pocos días se reportó una fuga de 1.700 soldados de élite, y la sumatoria que nos da todo eso son 100.000 soldados que ya han sido acusados de esos intentos bajo las leyes de deserción de Ucrania, desde que comenzó, por supuesto, la operación especial militar en febrero de 2022. Pero lo más desesperante, Ivette, para los ucranianos, obviamente, lo expresó Yulia Mendel, la ex secretaria de prensa de Zelensky, cuando dijo hace muy poquito, ¿no?,
que Ucrania necesita un alto al fuego urgente, incluso si no conduce a una paz justa. Ya eso es como el colmo, ¿no? Y es porque Kiev ya no puede ocultar más y ver la agonía ni las luchas intestinas que se están produciendo y que está desgastando cada día más a ese ejército. El ejemplo más elocuente de esa corrosión es la brigada Ana de Kiev, de la que hemos hablado vos y yo en un montón de ocasiones, que es una brigada que fue diseñada como modelo de modernización para el ejército de Ucrania y entrenada en Francia. Y bueno, viene atravesando una crisis visceral que amenaza con terminar con su reputación. Yo creo que de reputación ya no le queda ni la P. De los 4.500 soldados que forman esa unidad, 1.700 ya desertaron desde la formación y muchos lo hicieron antes incluso de enviarlos al frente de batalla, según explicó un periodista ucraniano nombrado Yuri Butusov. Imagínate y ver lo mal parado que quedó en esto el presidente francés Emmanuel Macron, que del cual también hemos conversado vos y yo muchísimo, porque se hizo las de líder mundial, quería ser de mediador, de paz y qué sé yo, pero bueno, estaba inyectando tropas a Ucrania como un loco. Y él había anunciado con bombos y platillos la creación de esa unidad Ana de Kiev en 2022 y la presentó como un primer paso para la consecución de un ejército que está, según él, alineado con los estándares de la OTAN. Sin embargo, en menos de un año, ese proyecto estrella se convirtió en el centro de críticas de todo el mundo. La imagen del soldado que abandona el arma y el frente ya es una constante. Bueno, algunos la atribuyen a las carencias materiales y organizativas de la unidad élite, a la escasez de drones, al traspaso de artillería a otras unidades y el caos logístico que minaron la moral de los soldados. Pero analistas del tema militar señalan que ese malestar no se ha limitado a esa unidad Ana de Kiev, porque las tensiones y las deserciones que se han producido en otras formaciones reflejan esos problemas estructurales del ejército ucraniano por donde quiera que lo mires, como la falta de personal y de un liderazgo que resulta fallido. Así que otros aseveran que el ejército ucraniano ha caído en el agotamiento de sus recursos humanos y en una creciente presión en el este del país y que las deserciones en esta brigada Ana de Kiev han presentado las dificultades más amplias y notorias que han enfrentado las Fuerzas Armadas ucranianas. Es decir, ya no pueden ocultar que están en el abismo. Ivette. Así es, Margarita. Ya se ha venido confirmando, pues esto no es una noticia aislada, es una noticia que se ha venido confirmando precisamente desde el mismísimo ejército ucraniano, que admitió el problema de las deserciones, ¿no? Sobre todo de aquellos que fueron entrenados por parte de Francia. Obviamente ellos lo tratan de bajar, disminuir el efecto, ¿no? Ellos no lo suavizan un poco, pero la idea es que sí, efectivamente ha habido estas deserciones y ha sido un comunicado directo desde Ucrania, tanto del Estado Mayor francés. También lo hicieron con respecto a esta brigada de Ana de Kiev. Sin embargo, pues obviamente, más allá, Margarita, el mismo Vladimir Zelensky también hizo un llamado, pues, respecto a la crisis. Él dice que se atribuye esta situación al desgaste causado por el conflicto y a la falta de refuerzos. Imagínate, o sea, es totalmente absurdo lo que él está diciendo porque él mismo ha sido el responsable de esta situación. Ha obligado a sus ejércitos a mantener este conflicto
un ejército que está diezmado, un ejército que no tiene comandancia, tú lo sabes, que ha sido totalmente desorganizado. Y fuera de eso, se ha manejado esta imagen del reclutamiento forzado. Gente que no tiene ninguna experiencia, gente que no tiene ninguna preparación, menores de edad incluso, que fueron llevados a la fuerza y que definitivamente no tienen cómo salir de allí. Así que desde hace rato ya se venían manejando estas cifras y los expertos pues señalan que hay una falta total de rotación en las tropas y por supuesto la intensificación de los combates pues han sido detonantes de la crisis. O sea, esto no es gratuito. Zelensky está pagando lo que él mismo ha provocado. Eso es definitivo. Vamos a ver el siguiente corte, Margarita. En de batalla, la situación se ha desarrollado entre avances y retrocesos de ambos bandos. Pero, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Defensa ruso, la capacidad de reclutamiento de Ucrania se ve cada vez más mermada, lo que coincide con la idea de que el frente está sufriendo un colapso en cascada. Las proyecciones de reclutas en centros de entrenamiento, tal y como han sido descritas en los informes, son notablemente bajas. Apenas alcanzan los 30.000 personas al mes en todo el territorio ucraniano. En este contexto, del lado ruso, se ve con escepticismo la insistencia de Zelensky y sus colaboradores al solicitar más apoyo internacional, más armamento pesado y, sobre todo, mayor implicación de la OTAN. En este sentido, varios analistas prorrusos sostienen que Occidente estaría presionando a Kiev para prolongar el enfrentamiento con la esperanza de desgastar a Rusia económica y políticamente. Sin embargo, a medida que se acumulan los reportes de bajas, el propio Kremlin ha enfatizado que las tácticas ucranianas tienden a sacrificar una gran cantidad de personas con ofensivas poco estratégicas, empujando a reclutas recién movilizados a la línea de fuego sin suficiente preparación. Ante esto, el Ministerio de Defensa ruso declaró textualmente: son enviados a la línea de contacto de combate sin el entrenamiento adecuado, lo que conduce a una reducción en el número de las Fuerzas Armadas de Ucrania, concluyó así. Paralelamente, hay un detalle que ha captado la atención: el cambio legislativo impulsado por el régimen de Zelensky. Según denuncia Rusia, obedece a presiones de sus aliados occidentales para mantener el flujo de nuevos reclutas, aun cuando los anteriores han partido hacia el frente sin lograr detener el empuje de las fuerzas rusas en varias zonas clave. En este sentido, el Ministerio de Defensa ruso subrayó que los cambios legislativos, preparados bajo la presión de los países occidentales para reducir la edad de movilización de 25 a 18 años, son la única manera que tiene Zelensky de retrasar el colapso en cascada del frente en el Donbass durante varios meses más, culminó así. Desde la óptica rusa, se trata de una medida desesperada. Al no contar con suficientes voluntarios, el gobierno de Kiev se ve obligado a reclutar jóvenes de apenas 18 años, que por su escasa experiencia militar agravarían el problema de la ineficacia táctica y la enorme cantidad de bajas ucranianas. Pues ahí lo tienen, Margarita. Es una situación crítica en este momento para Ucrania. Las mismas personas que han desertado hablan sobre la situación tan grave que se ve. Hay personas que el impacto psicológico es tan fuerte cuando por ejemplo, los soldados caen en combate, ver eso, entonces quedan sin ganas de vivir. No tenían, uno de los testimonios de uno de estos soldados dice que ellos no tenían experiencia militar, eran gente normal, trabajadores, ¿no? Y que definitivamente ver eso era aterrador y se le perdieron las ganas de vivir. Esta es una
de ese testimonio es de uno de los miles de desertores que pues están aquí en ese punto de la situación. Antes, adicionalmente, aquellos, unos son los que desertan, ¿no? Pero hay otros que están reportados como desaparecidos. No se sabe si están vivos o no. Y esto es mucho más profundo, mucho más complicado. La falta, pues, de efectivos en el ejército ucraniano, pues, es uno de los peores problemas frente a las tropas rusas. Obviamente, los rusos son más en número, por supuesto, están mejor preparados, tienen el tema de la rotación, ¿no? Y han ganado terreno a costa, pues, de sus operaciones estratégicas y bien milimétricas. Y cuando me gustaría referirme nuevamente a lo que dijo Julia Mendel, o Julia, periodista ucraniana y ex secretaria de Zelensky, cuando ella afirmó que Ucrania necesita un alto el fuego, incluso si no conduce a una paz justa. Ahí ella se basa en las conversaciones que tuvo con sus conciudadanos, donde dice que surge una cruda verdad. Dice, esta guerra nos está agotando hasta la médula. Oye, Ivette, escuchar decir eso de un ucraniano o una ucraniana en este caso, la verdad es que te convence. Y ella se refiere a una encuesta que mostró que el 38% de los ucranianos están dispuestos a hacer concesiones territoriales a cambio de la paz. Pero ella dice, esto me parece un estimado conservador. Claro, porque hay muchos más ucranianos que harían concesiones para que se termine definitivamente ese conflicto, que no van a ganar ni ayudados por la OTAN ni por nadie más, porque ya lo hemos visto, que por más arsenal militar sofisticado que le mandan y tropas y mercenarios, no salen a flote, se siguen hundiendo. Y cuando uno se pregunta por qué se rinden los soldados ucranianos, bueno, se encuentra respuesta como la de 6 soldados de Kiev que se entregaron voluntariamente hace muy poquito, te estoy hablando de un hecho muy reciente, fue cerca de la ciudad de Kurajovo, en la República Popular de Donetsk, y ahí ellos explicaron las razones de su decisión, según se apreció incluso en un video que se proyectó por el Ministerio de Defensa ruso. Los 6 militares que pertenecían a la 46ª Brigada Aerotransportada de Tropas Ucranianas fueron abandonados por su mando sin comida, sin asistencia médica, según afirman ahí en la grabación, facilitada por el servicio de prensa de la agrupación rusa Yuk, que quiere decir sur. Bueno, Alexander Induik, otro prisionero, aclaró que él decidió entregarse luego de que el comando lo abandonó a su suerte, que él estuvo acostado durante 10 días con un brazo roto y nadie lo evacuó, nadie lo ayudó. Óyeme, ni en películas esa gente aprende, porque las películas que es ficción, uno ve como el soldado ayuda al otro bajo los tiros. Bueno, ese protocolo parece que no se da en la práctica entre los ucranianos. Bueno, él afirma, nos envían a ser masacrados todos los días, así que es nuestro derecho de rendirnos, argumentó ese soldado ucraniano. Y para reforzar esta realidad a favor de las fuerzas rusas, ha salido a la luz pública una hazaña de un soldado ruso, uno solo, que se enfrentó y capturó a 2 militares ucranianos. Para muestra un botón, dicen acá en Argentina. Así es, Margarita. Sí, la situación allí es aterradora. Caótica, en este momento. Caótica. Sí, es caótica. La Fiscalía Ucraniana tiene más o menos 90,000 casos por deserción o ausencia sin un permiso. Imagínate, desde el 2022. Y en el 2024, pues ya se había registrado un aumento en esta tendencia. Y el Servicio Nacional de Investigación calificó este comportamiento como inmoral. Afirmó que esto es hacer el juego a Rusia y que definitivamente pues es algo que pues ellos no pueden permitir, pero se está dando y ellos son los culpables. O sea, no es
algo que se le pueda atribuir al movimiento de Rusia, a las estrategias, no. La culpa directa de estas deserciones tiene que ver con Ucrania. Vamos a ver el siguiente segmento. Adelante. Observadores prorrusos, las repercusiones de la deserción masiva de esos supuestos 100.000 soldados que se habrían fugado, más que todo, son signo de un inminente colapso militar. Si bien las cifras exactas no han sido confirmadas por parte de Kiev, lo que se maneja desde el bando ruso es que se trataría de un fenómeno a gran escala. Soldados descontentos con las órdenes de sus superiores, cansados del ritmo de desgaste en los frentes y sin la suficiente motivación ideológica para continuar luchando, lo que habría provocado que decenas de miles de efectivos ucranianos optaran por abandonar sus posiciones. Dicho fenómeno impactaría no solo en la capacidad de defensa de Kiev, sino en la relación con la OTAN, pues se supone que los aliados occidentales están entrenando y equipando a las fuerzas ucranianas con tecnología militar de punta. Este panorama se ve reforzado por otra noticia relevante sobre la posición de la exsecretaria de prensa de Zelensky, Yulia Mendel, quien sorprendió a la opinión pública en las últimas horas, pidiendo una capitulación urgente ante Rusia. Según publicó la revista Time, Mendel propuso la paz inmediata para evitar la aniquilación total de Ucrania como Estado funcional. Sus palabras exactas fueron: un alto al fuego podría permitir que Ucrania se recupere y se reconstruya. Podríamos fortalecer nuestra democracia, reconstruir nuestra economía e iniciar el largo proceso de recuperación social, afirmó. En conclusión, las implicaciones de este masivo abandono de las filas ucranianas van más allá de la simple pérdida de soldados. Cuestionan la sostenibilidad de la ayuda occidental. Socavan la moral de los soldados que permanecen en el frente. Agravan la situación humanitaria de la población civil y ponen en entredicho la continuidad de una guerra en la que, según la versión rusa, Kiev ya no cuenta con los recursos humanos y logísticos para resistir de manera prolongada. Claro que no, Margarita. Este llamado es importante y no es el único. Ya desde otros escenarios ya han llamado a la cordura a Volodymyr Zelensky para que haga este alto al fuego, a que efectivamente se someta a unas capitulaciones que en definitiva pues no serían una derrota, pero obviamente para el orgullo y la soberbia, no, yo no puedo perder, no me importa que me cargue a mi país, ¿no? Adicionalmente que él no está haciendo uso de los recursos de manera muy efectiva, que digamos, todas las ayudas, todo el dinero se lo han ido embolsillando. La prueba está en la situación precaria en la que se encuentran los soldados en diferentes partes de las regiones que han sido más atacadas y más fuertemente golpeadas por el ejército ruso. Entonces, eso suma a una forma pues, de manejo bastante desafortunada en este conflicto. Una de las cosas muy fuertes, Margarita, es que la salud mental de los soldados que están allá, pues está totalmente resquebrajada. Hay personas que pues dicen que están sometidos a un estrés demasiado fuerte y su estado mental se va dañando, ¿cierto? Que se vuelven, ellos lo definen como te vuelves loco poco a poco. Y adicionalmente, a algunos les hace sentir ese sentimiento de culpa de por qué se va, ¿no? Entonces, algunos han retornado, pero definitivamente no bajo las condiciones. Ya no aguantan más. Exactamente. Y bueno, como telón de fondo de todo esto, Ivette, hay que considerar también que sigue siendo intensísimo el tironeo entre Putin y Zelensky por la negociación para poner fin definitiva al conflicto. Porque Putin ha declarado que Rusia está dispuesta a negociar ese acuerdo de paz con Ucrania, pero no directamente con Zelensky.
El presidente ruso argumenta que el mandato de Zelensky ya se venció en mayo, Es y por lo legítimo. tanto él no tiene ni la autoridad para firmar un acuerdo de paz, ni mucho menos. Además, Putin insiste en que cualquier acuerdo sobre el hecho de garantizar la seguridad a largo plazo de ambos países tiene que ser con alguien que esté realmente autorizado. ¿Y qué ha respondido Zelensky? Bueno, lo único que él sabe decir, acusar a Putin de tener miedo en las negociaciones, de usar argumentos cínicos para prolongar el conflicto. Bueno, ahora lo que vemos, Ivette, es que a un Zelensky desesperado por celebrar elecciones presidenciales, porque según él mismo dice, tras el final de la fase caliente del conflicto, en una posición fuerte para Ucrania. Eso él, así es como él ve que quedaría el tema, pero lo que él está buscando es otro mandato, ¿no? En una entrevista que se divulgó por la oficina presidencial, Zelensky trató de seducir diciendo que si podemos hacer esto, es decir, lo de las elecciones, tendremos un ejército fuerte, un paquete de armas fuerte y garantías de seguridad. ¿Cómo? Y garantías de seguridad. Bueno, después de esto, según Zelensky, podemos pensar en que no haya ley marcial en Ucrania. Entonces, la decisión corresponde al Parlamento poner la fecha. Aunque de dientes para afuera, Zelensky dijo que no ha decidido si se va a presentar para un segundo mandato o no. Dice, este no es mi objetivo hoy. Eso deslizó, pero ya sabemos, de diente para afuera. Y todo esto tiene que ver, Ivette, porque Putin declaró en una entrevista que Zelensky es un líder ilegítimo de Ucrania y que no puede negociar con Rusia. Putin ahí dejó clarísimo que según la constitución ucraniana, el presidente de Ucrania, incluso bajo la ley marcial, no tiene derecho a ampliar sus poderes y solo pueden hacerlo las autoridades representativas, es decir, la Rada Suprema, el Parlamento, que si Zelensky quiere participar en las negociaciones, él va a asignar, o sea, Putin, a las personas que llevarán a cabo estas negociaciones con él, porque la cuestión es la firma, eso está clarísimo, la firma final de los documentos, que es lo más peligroso, lo más delicado, lo más serio que se debe garantizar, porque ahí se está jugando la seguridad no solo de Ucrania, sino también de Rusia, para una perspectiva histórica de largo plazo. Eso es lo que ha sostenido Putin. Así que de esta manera vemos lo tensa que está la situación, sin verse todavía luz al fondo del túnel, sumado a las advertencias del presidente ruso de que la soberanía de Ucrania ahora es prácticamente nula y el régimen de Kiev no duraría más de un mes o dos sin la financiación de Occidente, porque la platita ya no le está llegando como antes. El caño se lo cortaron desde que Biden terminó el mandato. Bueno, y lo que se llegamos viene, así Margarita. Sí, Lo así que se es. viene. Lo que se viene. Un apuntito antes de cerrar, Margarita. Oye. Recordemos, Elon Musk, que hoy en día es el encargado de esta oficina de eficiencia gubernamental, habló de Zelensky y dijo que era el tipo más corrupto y que había hecho el robo más grande a Estados Unidos. Entonces, calcula. Bueno, muchas cosas se dicen. De todas maneras, el tema da todavía mucho para comentar y hay que seguirlo de cerca, porque yo creo que cada minuto que pasa está marcando o el comienzo de una verdadera reunión para negociar la paz o el final definitivo del conflicto en Ucrania, por el desgaste total de las fuerzas y con todas estas deserciones que se están produciendo. Bueno, llegamos así, ahora sí, al final de este comentario. Darle las gracias a nuestros seguidores por tan amable audiencia. Ivette. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia que como siempre nos acompaña en estas emisiones diarias y que
pues está con nosotros permanentemente dándonos sus likes, sus aportes y animándonos a llevarles estos análisis que trascienden la noticia cada día. Los invitamos a que se sigan sumando a nuestro canal de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande, que este año viene mucho más recargado de cosas interesantes, programas especiales, entrevistas, entre otros. Nos vemos entonces próximamente y los dejamos con la reflexión del día. El campo de batalla es una escena de caos constante. El ganador será el que lo controla, tanto el propio como el de los enemigos. Lo dijo Napoleón Bonaparte. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.